Los medios occidentales mienten, tergiversan y manipulan, o en el mejor de los casos ocultan la información más relevante. Así que aquí estamos nosotros, un día más, con esta nueva entrega de Desmintiendo la propaganda occidental. Lo prometido es deuda, así que hoy vamos con esa segunda parte de una serie que ya comenzamos ayer. Ayer iniciamos el tema hablando sobre el conflicto de Ucrania y qué intereses tiene particularmente Estados Unidos en que se apruebe esa ayuda a Ucrania que de momento parece que el Senado estadounidense está bloqueando. Todos aquellos, de hecho os aconsejo encarecidamente que veáis ese primer vídeo, dejaré el enlace en la descripción y también intentaré dejarlo en un comentario fijado para que podáis entrar en el contexto. Y hoy vamos a hablar de un tema sobre el cual también me habéis preguntado muchísimo, que tiene que ver con la situación en Venezuela o con este conflicto que parece que se está desarrollando entre Venezuela, Guayana y también, como no, Estados Unidos. ¿Va a haber otra guerra en Venezuela? O sea, Venezuela va a terminar atacando Guayana. ¿Qué va a terminar pasando allí? Y es que acostumbrados al conflicto en Ucrania primero, después al conflicto palestino-israelí, obviamente muchos se han echado las manos a la cabeza tan pronto como han visto que Venezuela hace poco ha llevado a cabo un referéndum sobre la anexión futura del territorio de Guayana Esequibo. Y es que este territorio, cierto es que tiene sus razones de terminar perteneciendo a Venezuela, y es verdad que entre Guayana y Venezuela hay una disputa muy clara por el mismo. En diciembre del 2023 Venezuela ha celebrado un referéndum en el cual se ha determinado que Guayana Esequibo, que solo es parte de Guayana, sí debería terminar siendo territorio venezolano. Claro, a raíz de eso, desde Guayana pues han dicho que van a defender su territorio con todas las de la ley, por supuesto van a poner el ejército, pero esto en realidad no tiene mucha razón de ser. Veréis, disponen de unos 3.500 soldados, un ejército muy pequeño, mientras que Venezuela tiene más de 100.000. Y además, un caso, y ya digamos entrando en materia de cuáles son los intereses estadounidenses y por qué este asunto es en realidad mucho más complejo de lo que parece, pues Estados Unidos no es que se haya pronunciado en demasía al respecto, y es un país que tiene muchísima influencia en la región, y esto es absolutamente fundamental para comprender gran parte de lo que está ocurriendo. Guayana Esequibo tiene importantísimas reservas de petróleo, gas, cobre y oro. Además estamos hablando de las mayores prácticamente, o de las mayores reservas a nivel mundial, y por eso también es importante, ¿no?, que quizás veáis esa primera parte donde también hablamos desde este mismo asunto en realidad, pero enfocado desde el lado de Ucrania. Ahora mismo Estados Unidos tiene un problema muy grave relacionado con la reserva estratégica, sobre todo de petróleo, y necesita mantener los precios a raya. Primero, los precios internos de gasolina, que no paran de subir, y segundo, también los precios en el mercado europeo, porque si no lo hace la Unión Europea, y aquí entraba, ¿no?, el tema que comentábamos ayer de Ucrania, podría terminar negociando con la Federación de Rusia, sobre todo si ve que todo se acerca a que Ucrania termine perdiendo el conflicto. Y entonces, ¿qué? Los precios siguen subiendo, la población europea sigue reclamando que sus políticos hagan algo, y ahí está Rusia, que es un país repleto de recursos energéticos, y entonces va a resultar que toda esta maniobra que Estados Unidos lleva haciendo en Ucrania desde hace pues prácticamente 10 años, incluyendo por supuesto esta guerra de la OTAN contra Rusia que ahora transcurre en suelo ucraniano, pues al final va a resultar que fue absolutamente para nada, porque van a perder toda la influencia que han ganado a raíz de la misma dentro de la Unión Europea. Y acercándonos al asunto venezolano, antes de las sanciones que Estados Unidos impuso contra dicho país, al menos un 30% de todo el petróleo que exportaba Venezuela iba para Estados Unidos, y suponía una importante herramienta para mantener los precios a raya. Y además,
por otro lado, habría que recordar la reciente visita de Vladimir Putin a los diferentes países pertenecientes al Oriente Medio, donde se han celebrado importantísimos acuerdos que van a recortar en última instancia la producción de la OPEP Plus. Y esto estamos hablando de prácticamente 1 millón de barriles, los que van a terminar recortando, y lo van a hacer no de una forma, digamos, no en una sola acción, sino que lo van a terminar haciendo de forma recurrente. Creo que serán por lo menos 100.000 barriles al día los que van a terminar recortando. Veremos cuáles son las condiciones finales de esos acuerdos, pero claro, eso hará subir aún más los precios, de modo que Estados Unidos necesita una reserva de la cual sacar ese petróleo que le ayudará a rebajar los precios tanto a nivel interno como por supuesto a nivel externo. Y en este sentido, Guayana Esequibo es un territorio rico en recursos naturales, rico en petróleo, también rico en gas, donde a todo esto las compañías occidentales ya estaban trabajando. Sobre todo estamos hablando de las petroleras estadounidenses ExxonMobil y Chevron. Dichas empresas ya estaban desarrollando de alguna forma las reservas que hay en el territorio en cuestión, pero, y aquí entra el tema de Venezuela, pues las recientes reclamaciones venezolanas sobre Guayana Esequibo tienen que ver, o todo apunta que tienen que ver con las recientes negociaciones que se comenzaron a celebrar en octubre entre Estados Unidos y Venezuela sobre el posible levantamiento de sanciones contra dicho país. Lo que pasa es que aquí estamos hablando de un juego geopolítico a dos bandas, por lo menos, en realidad a muchas más, pero a dos bandas principales, Estados Unidos y Venezuela, donde ambos lados tienen que mantener la cara y tienen que mantener su posición tanto a nivel interno como de cara, por supuesto, a la comunidad internacional. En este sentido, Estados Unidos no puede aparentar que, bueno, pues quita las sanciones de Venezuela porque básicamente necesita petróleo y está desesperado por controlar esta situación. Y desde Venezuela tampoco pueden aparentar que ahora pues van a vender petróleo a Estados Unidos a cambio, ¿no?, de que quiten las sanciones, porque también están desesperados por controlar la situación que se refiere a las mismas, y además como que dan su brazo a torcer. Además, pues para mantener la imagen propia desde Estados Unidos, para quitar las sanciones o parte de las mismas a Venezuela, se le han puesto unas condiciones que tienen que ver con más negociaciones con la oposición, celebración de unas elecciones limpias, democráticas, patatín, patatán. Claro, esto obviamente repercutiría también en la imagen del gobierno venezolano. No puede admitir eso ante su población porque mostrarían debilidad ante Estados Unidos. Y en este sentido, pues varios meses después, ahora de repente surge este asunto de volver a reclamar el territorio de Guayana Esequibo, que a todo esto a Venezuela le comenzó a interesar, sobre todo y por encima de todo, entre los años 2014 y 2015, que fue exactamente o más o menos por ahí cuando se descubrieron los yacimientos de recursos naturales que os mencioné anteriormente. Claro, tened en cuenta que el movimiento, en el caso de ser digamos una especie de acuerdo no público, un acuerdo no oficial, es muy inteligente, porque a Estados Unidos le da igual de dónde sacar ese 30% de petróleo que antes recibía de Venezuela. Y os digo más, a Estados Unidos, o en este caso a ExxonMobil, le da absolutamente igual si este petróleo lo va a terminar sacando de Guayana Esequibo, que pertenezca a Guayana o que pertenezca a Venezuela. Lo importante es que el petróleo salga y que el petróleo termine controlando de alguna manera o ayudando a controlar el mercado o los precios, ¿no?, tanto en Estados Unidos como fuera de Estados Unidos, hablando de precios de productos, en este caso energéticos, que Estados Unidos vende principalmente en la Unión Europea.
Sin embargo, el hecho de que el referéndum se haya celebrado, el hecho de que Venezuela ahora pueda poner una administración en Guayana Esequibo, eso sí representa una victoria para Venezuela. Es decir, Estados Unidos recibiría el petróleo y Venezuela recibiría, no sabemos si en última instancia terminaría haciéndose con el territorio de forma absolutamente efectiva, pero al menos ya tiene algo muy fuerte, un argumento muy fuerte además que vender en los medios propios, de modo que a raíz de eso precisamente pues vemos cómo desde Estados Unidos realmente no han dicho gran cosa. Han dicho que por supuesto que Guayana es un estado independiente, que Guayana Esequibo no hay ni que tocarlo, pero tampoco es que hayan hecho gran cosa para impedirlo, porque si Estados Unidos realmente quisiera impedirlo, ya hubieran hablado de que como Venezuela dé un paso, aquí se va a liar la Marimorena, hubieran puesto tropas en una base que de hecho ya tienen ahí como medio establecida, tampoco hubieran permitido ciertos movimientos por parte de Venezuela. Sin embargo, como tienen ahora el frente abierto en Ucrania, tienen también el tema de Israel, como que se están haciendo un poco los locos, permitiendo que el gobierno de Nicolás Maduro pueda hacer y deshacer a su antojo, de modo que más que de una guerra que difícilmente pueda pasar en el caso de que suceda, de una operación militar muy corta, porque es que si Estados Unidos no entra en la ecuación, Guayana no tiene posibilidades de defender ese territorio ante el ejército venezolano, pero es que muy probablemente ni siquiera Venezuela tenga que llegar a esos términos, sino que poco a poco van a ir tomando cada vez más control sobre el territorio en cuestión y sin embargo tampoco es que se lo vayan a quitar del todo a todas esas empresas occidentales para las cuales esos yacimientos de recursos naturales son tan sumamente fundamentales. Veremos cómo termina transcurriendo la situación, qué es lo que termina sucediendo y si tenemos que hablar del derecho internacional, pues habría que ver lo que van a decir los tribunales, porque unos recurren a los acuerdos de Ginebra, que en su momento pues hablaron sobre los territorios en cuestión, otros recurren y hablan sobre la decisión del Tribunal Arbitral de París, que pues se pronunció al respecto y dijo que dicho territorio tenía que seguir perteneciendo a la corona británica, pero luego resultó que la decisión pudiera no haber sido tan limpia y pudiera haber sido, digamos, de alguna forma influenciada por algún tipo de maniobras no del todo limpias para favorecer en última instancia el interés británico. O sea, en términos legales, el asunto, si queréis, si os interesa, podemos hacer un vídeo aparte al respecto, un vídeo histórico, donde yo pues, os cuente cuáles son los motivos de ambos lados, pero creo que el asunto principal está, como siempre, en el tema de los intereses. Es que cuando hablamos de la Realpolitik, que es precisamente la perspectiva que más utilizo en mis análisis aplicado a la geopolítica, tenemos que comprender que esto no va de buenos ni malos, sino que va de intereses. Venezuela tiene los suyos, Estados Unidos tiene los suyos y ahora, pues teniendo en cuenta que el gobierno de Guaidó al final corrió una suerte y que muy probablemente espere también a otros gobiernos, léase por ejemplo el gobierno de Ucrania en algún momento cuando al final incluso desde Estados Unidos reconozcan que hay que negociar con Rusia, pues Venezuela aguantó, así que el gobierno de Maduro aguantó, así que desde Estados Unidos ya asumen que tienen que negociar y entonces teniendo de escenario esta nueva construcción del nuevo orden mundial multipolar, pues se vuelve cada vez más y más evidente que los actores en el tablero geopolítico son muchos, que la hegemonía estadounidense está pasando por sus peores momentos, así que desde Estados Unidos tienen que sentarse a negociar. Seguiremos este asunto muy de cerca, pero lo que está claro a día de hoy es que, por un lado, difícilmente nos vayamos a enfrentar a un conflicto armado a gran escala y, por otro, este asunto es mucho más complejo de lo que pudiera parecer a primera vista.